Y ya estamos de regreso en esta edición central de las noticias y como se lo habíamos anunciado al inicio, estamos en nuestro espacio de entrevistas y vamos a conversar respecto a temas de interés de la región de Antofagasta y para ello nos encontramos con el gobernador de la región, el señor Ricardo Díaz. Gobernador, como siempre, muchas gracias por el tiempo y la disposición de acompañarnos y conversar respecto a temáticas importantes y saber más que nada a la gente en dónde se está gastando la plata de nuestra regional, que es una de las cosas que la gente necesita saber, por supuesto. Gobernador, bueno, yo le he dicho ya varias veces reiteradamente, Erwin, muchas gracias por la invitación. El gobierno regional invierte 8 de cada 10 pesos está en temas de seguridad, temas de salud, temas de educación y temas de vivienda. Si tú miras lo que ha sido la gestión nuestra, nosotros nos hemos preocupado de cómo logramos inversión y no gasto, como era antes. O sea, antes estaba la dinámica de lograr el 100% del gasto y desesperadamente y hacer transferencias y comprar lo que fuera con tal de lograr el 100%. Nosotros no. Lo ejecutamos en miras de generar una mejor condición de vida en la región y sobre todo resolviendo los problemas que la gente nos pide. Y los problemas son temas de seguridad, bueno, ahí está todo el fortalecimiento hacia Carabineros, la PDI, cuarteles, temas de vivienda, entregamos 290 viviendas en el mes de enero y vienen 1000 viviendas en un convenio de programación. El tema de salud, estamos bajando la lista de espera y también con este plan de detección precoz del cáncer. Y en educación, conservación de varios establecimientos educacionales. Así que estamos invirtiendo la plata en lo que a la gente le interesa. Bueno, ahora en un inicio hubo una crítica al gobierno regional por parte de la falta de gasto o de presupuesto. ¿Se pagó noviciado por ahí? ¿Puede ser o no? Mira, no sé si era noviciado o si era una estructura enquilazada, que eran las intendencias, transformarla en esta nueva dinámica de los gobiernos regionales, que es muy distinto. Las intendencias tenían que gastar por gastar y tenían que vincularse mucho con las seremías para poder apalancar recursos de los distintos ministerios. Hoy en día es distinto. Al haber una figura electa, lo que se toma como decisión es lo que pasa en la región. Y ahí nos toca a nosotros invertir en aquellos que a la ciudadanía le interesa. Y si no hay un proyecto que le interese a la ciudadanía, bueno, simplemente no se invierte. Lo que se hace es buscar otras alternativas de desarrollo. Por eso es que lo primero que negociamos nosotros fue el saldo inicial de caja, que las platas que no se invertían se quedaran en la región. Y así garantizamos que los recursos regionales estén en nuestra región. Claro, era un temor de todos los años que lo que quedaba se tenía que devolver. Así es. Y uno decía, bueno, ¿y qué hacemos con lo que nos falta? O sea, hay una situación... Bueno, ¿qué significa que el 45% del presupuesto del año pasado esté invertido en obra pública? ¿Cuál es el significado de aquello? Significa que no es gasto, no es transferencia a un servicio, sino que significa que son obras, son acciones concretas que la ciudadanía puede visibilizar y que se han estado construyendo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las 290 casas que se construyeron y que se entregaron en Calama, ese era un proyecto que venía de gestión anterior, que se había mal gestionado y que necesitaban un apoyo directo para poder resolverlo. Tenían 90% de ejecución y se estaban cayendo esos proyectos. Bueno, ahí invertimos en vivienda y se pudieron construir esas viviendas y se entregaron finalmente. Entonces, a eso se refiere que nuestro modo de actuar está orientado a lograr que los proyectos se cumplan y no solamente al anuncio de se están entregando tantos dineros. Sí, claro. Gobernador, hay una temática que el gobierno regional antes no tenía injerencia, tiene que ver con la seguridad. Hoy es impensado tener en consideración o sobre la mesa que no existe un proyecto desde el gobierno regional que tenga que ver con seguridad pública. ¿Se deja algo de lado por invertir recursos en seguridad pública? Lo que pasa es que, a ver, si tú no tienes seguridad, no puedes ir ejecutando otras áreas de la vía productiva o de la vía económica de una ciudad. O sea, cuando nosotros teníamos tan cantidad de robos de cobre en esta región, cuando nosotros llegamos, eso hacía inviable ir pensando en nuevos proyectos y eso alejaba a los inversionistas del área minera. Entonces, tú tienes que resolver el tema de seguridad porque es la base para poder ir generando otro tipo de proyectos. Por tanto, a mí me parece que es una muy buena inversión. Sobre todo cuando nosotros hablamos de que mucha gente tiene el discurso de la seguridad, pero finalmente no invierte en seguridad. O sea, ¿cuántos gobiernos han hablado de que les preocupan los carabineros, que les preocupa la seguridad? Pero ¿quién efectivamente ha entregado mayor cantidad de vehículos? ¿Quién efectivamente ha mejorado los cuarteles? ¿Quién está levantando un plan de viviendas para las fuerzas de seguridad en nuestra región? Bueno, eso lo estamos haciendo nosotros, porque no solamente hay que tener un discurso sobre seguridad, sino que hay que poner las acciones para lograr mayor seguridad. Claro, el tema de la vivienda, por ejemplo, es un tema súper complejo para los funcionarios, particularmente, por ejemplo, Gendarmería. Así es. Que debe venir con unos sueldos que no son muy altos, a una región que es extremadamente cara,
y para un arriendo se va el 50% del sueldo en algunos casos, si es que no se junta con otros funcionarios, pero cuando llegan sus familias ahí el tema se complica bastante. O sea, y eso pasa. Es un tema. Eso pasa, o sea, carabineros, PDI, gendarmes, cuando vienen recién saliendo de su escuela de formación y vienen a vivir en esta región, es un castigo por el alto costo. Pero si tuviéramos viviendas fiscales donde los servicios le ofrecen la posibilidad de tener un lugar donde estar para que puedan ejercer su servicio, eso hay que hacerlo. Yo he escuchado muchos diputados, he escuchado mucha gente que habla de la seguridad, pero que no se ha ocupado de este aspecto. Bueno, nosotros, como ya invertimos un convenio de programación con vivienda por más de 80.000 millones de pesos y estamos resolviendo los temas de vivienda para los clubes de allegados, para la gente que ha estado en lista de espera por años, para la gente que busca una vivienda en condiciones para poder estar, bueno, tenemos que invertir también en viviendas fiscales de tal manera que los servicios puedan atraer mayor cantidad de personas. Sí, claro, el tema de la vivienda es otro punto que es histórico en la región de Antofagasta. El déficit ha existido siempre, claro. Ahora con el tema de la llegada de, por ejemplo, olas migrantes se ha visto recrudecido. Gobernador, ¿hay alguna posibilidad de hacer entender a la autoridad que donde se está construyendo, si no se solucionan otros temas, es inviable? Se lo pregunto porque hay muchos proyectos de viviendas sociales en el sector Chimba Alto que se están contaminando todos los días con las quemas que siguen ocurriendo. O sea, se soluciona un tema, pero se genera otro problema. O sea, estamos mandando a vivir gente en donde es insalubre definitivamente. Bueno, lo que pasa es que el tema del vertedero es un tema que lleva años y que debió haberse resuelto desde hace mucho tiempo. O sea, esto tiene que ver con lo mismo que te digo recién, ese afán de ejecutar gastos, pero no fijarse en las prioridades de la ciudadanía. O sea, los primeros que hicimos inversiones en el cierre de la Chimba y en un plan de limpieza de la Chimba fuimos nosotros. O sea, nosotros le dimos al municipio las herramientas para que pudiera hacer este cierre y bueno, tenemos que ir avanzando hacia un plan de remediación del sector del vertedero de tal manera que terminemos con estas quemas. Ahora, se viene una segunda etapa, ya lo conversamos con la delegación presidencial y se va a hacer una nueva limpieza porque ya se gestionó un nuevo rescón, que es lo que nos va a permitir resolver en gran medida la raíz inicial de estos problemas. Un RESCOM, porque no existe uno. No existe. Nuevo RESCOM, no, un RESCOM. O sea, por primera vez vamos a tener un RESCOM acá en Antofagasta que va a permitir que en el fondo todo este material que muchas veces se quema para tratar de sacar metal, bueno, se empiece a procesar ahí y tenga esa mirada ambiental de recuperar, reciclar lo que se pueda. Economía circular se llama y que ha dado bastante buenos resultados, incluso en pavimentación de carreteras que se usa el mismo asfalto o el mismo alquitrán para ir generando vías de acceso. Gobernador, insisto, el tema de la vivienda es importante. Campamentos es otro punto que ha ido floreciendo en distintos sectores de la falda Cerro. Hace una semana consultamos, en definitiva con los incendios en Valparaíso, los famosos planes de emergencia comunal, que cuando terminó NEMI tenían que haber estado actualizados para Senapred en agosto del 2023, de la fecha de entrega. En la región no hay ninguno actualizado. Claro. Consultamos a Senapred y no existen. Una lluvia o algo potente que genere ahí en los cerros, vamos a estar hablando de una catástrofe. ¿Cómo podemos ir normalizando? Digo normalizando, dando cabida quizá a otros proyectos no tan peligrosos como los que están instalados ahí. Bueno, gran parte de los campamentos se explican porque en esta región no se construían viviendas. O sea, tú tienes muy baja cantidad de proyectos de viviendas y eso fue generando que la gente se fuera tomando terreno y fuera generando campamentos. Ahora, hay campamentos en los cuales tú podrías pensar donde no hay zona de riesgo que podrían radicarse. Ya. Y nosotros hemos estado incitando ahí el trabajo de que ellos paguen sus servicios básicos, que paguen la luz, que paguen el agua. Pero hay otros sectores de riesgo que, a propósito de un estudio que nosotros hicimos con el PNUD, donde establecimos que habían zonas de riesgo que hay que derechamente erradicar, que hay que sacarlo. Hay personas, y esto yo sé que le molesta a algunas personas que no vivieron lo que fue el desastre del aluvión, pero tienen que entender que hay zonas donde simplemente no puedes ubicarte y bueno, ahí con la delegación presidencial hemos estado viendo que esos desalojos se tienen que hacer. O sea, hay que sacar a las personas de zona de riesgo porque por lo menos nosotros no estamos en la dinámica de tener que estar lamentando pérdida de vida y la naturaleza es muy fuerte.
O sea, a veces la gente se engaña creyendo que por tener, no sé, una viga de acero, eso se va a mantener. Y no es así. Bueno, entonces en ese sentido hay que visualizar. De hecho, nosotros hemos financiado proyectos de identificación de zonas de riesgo para que se vayan sacando. Pero también nosotros con una línea programática que el gobierno regional ahora va a poder invertir, va a poder hacer licitaciones, vamos a hacer limpieza de aquellas piscinas aluvionales que han estado con basura. Porque también eso es un riesgo. O sea, el poco cuidado que hemos tenido de mantener esas piscinas aluvionales sin materiales, bueno, nosotros queremos limpiarlas para que evitemos cualquier situación de riesgo para toda la ciudad de Antofagasta. Hay gente que vive ahí. Bueno, sí, lamentablemente hay gente que y eso tiene que salir, es que tienen que salir, o sea, en el fondo hay personas migrantes que creen que pueden venir a instalarse en cualquier lugar y no es así. Hay una historia que respalda el hecho de que hay que sacarlos porque están arriesgando su vida y la de sus seres queridos. ¿Cómo está ahora que usted conversaba el tema de la presentación de proyectos, cómo va la presentación de proyectos en nuestra región? Fuera del GORE, los municipios en su momento estaban al debe con el tema de la presentación de proyectos. Algunos municipalidades, por supuesto, que no tenían las posibilidades, pero otras grandes que uno dice, bueno. Mi opinión es muy distinta, porque en general cuando existía la figura del intendente siempre se le echaba la culpa a las municipalidades, pero no se hablaba de los servicios que dependían de la intendencia. Fíjate que nosotros cerramos un convenio con la Dirección de Obras Portuarias porque en 7 años ejecutó el 17%. O sea, no es privativo de los municipios la poca presentación de proyectos y la poca concreción. O sea, en general uno ve que hay varios servicios que están al debe. Hay otros que avanzan, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora último, Servio ha estado avanzando con más proyectos, Obras Públicas ha ido avanzando, pero hay otros servicios y algunos municipios que están más al debe. Pero podríamos destacar lo positivo. O sea, nosotros hemos ido generando con algunos municipios, el municipio de Mejillones, por ejemplo, varias iniciativas que van avanzando. Entiendo que el municipio de Calama ya comienza a licitar varias de las iniciativas que están. Con San Pedro hicimos un proyecto hermoso de adoquines para todo el sector de San Pedro y por más de 11.000 millones de pesos y se construyeron. Entonces, yo haría la distinción. O sea, no es tajantemente que todos los municipios estén entregando mal proyectos, sino que tiene que ver más bien con los equipos técnicos. Pero más que buscar culpables, buscar la solución, el gobierno regional ha estado financiando equipos de formuladores para que presenten más proyectos y así podamos ir avanzando. Ojo, no estamos hablando de mal proyecto, sino que no hay proyectos. Bueno, ese es un problema que tenemos como región. Nosotros tenemos una carestía de proyectos y finalmente cuando aparece un proyecto todos quieren financiarlo para poder demostrar ejecución. Pero ahí lo que nosotros hemos hecho es, ¿por qué no nos sentamos con la gran minería, con la industria y que ellos nos permitan ir generando con su equipo distintos proyectos para poder financiar? Y la verdad es que no ha ido resultando eso. O sea, por ejemplo, con Alto Loa, todos los pueblos de la precordillera no tenían agua potable. Bueno, con Codelco nosotros le exigimos que ellos tenían que hacerse responsables de toda la falta de compromiso que han tenido con la región y bueno, ellos nos están financiando varios diseños de agua potable rural y nosotros vamos a terminar financiándolo. Yo creo que ese es el camino. Es impensado, gobernador, 2024, que la región no tenga sus pueblos con conexión de agua potable. Bueno, los pueblos y las caletas. Entonces, nosotros estamos con MOP o trabajando. Con luz. Sí, nosotros estamos con MOP y la Dirección de Obra Hidráulica trabajando para poder lograr que todos los sistemas de agua potable rural tengan resolución sanitaria. Y además tenemos un proyecto bien interesante de las zonas de silencio. Poner antenas satelitales que en realidad nos permitirían ir iluminando. Nosotros hicimos algo inédito. En Paposo pusimos una antena satelital financiada por el gobierno regional que da conectividad a 100 familias en un radio de 100 metros a la redonda. Y con eso hemos ido ayudando a generar mayor conectividad y mayor acceso a servicios básicos. Sí, hay zonas de silencio importantes en la región y cuando nos acordamos justamente cuando muere gente, cuando hay accidentes. Así es. Lamentablemente. Bueno, la idea nuestra siempre ha sido ir proactivamente, preveniendo. Claro, la idea, no ser reactivo. Gobernador, usted ha escuchado, lo han citado, ha conversado, le han pedido recursos para la nueva cárcel de Calama. Sí, se nos ha pedido en el fondo ir apoyando esa iniciativa. ¿Ya? El tema es que ahí entró como un sistema de una nueva reevaluación porque se quería cambiar la complejidad de esa cárcel. ¿Ya? Entonces esas decisiones las tiene que tomar Interior y tienen que en el fondo ellos ir planteando. Pero tiene, o sea, efectivamente está la intención, digamos, porque se lo consulto porque, Calama todavía tiene la cárcel en su centro. Claro. O sea, está en el centro urbano. El año pasado conocimos el intento de fuga que era volar en la muralla un
un misilazo, en definitiva. Claro. O sea, estamos hablando una crueldad completamente extrema. Y los vecinos están pidiendo... Yo vengo escuchando la cárcel de Calama por lo menos hace 15 años, más o menos. Mira, por lo que he conversado con el Ministerio de Justicia, eso ya está mucho más cercano de lo que se cree, porque en el fondo ya estarían los diseños planteados y en el fondo podría concretarse. Claro, sigue siendo sector poniente de Entiendo que sí. algo parecido a Uribe, para que la gente entienda. Claro. Fuera del centro radio urbano. Sí. Bueno, sería una muy buena noticia, gobernador, el tema de una cárcel, y ojalá que no se demoren tanto en la construcción. Esta se demoraron 10 años. Así es. La de Uribe, Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos una deuda con la cárcel de mujeres acá. Por ejemplo. O sea, las condiciones de vida de las mujeres que están provistas de libertad son muy, muy, muy malas. Entonces, ahí nosotros hemos insistido que a Gendarmería que tiene que generar un nuevo proyecto, quizás conservar la antigua cárcel de hombres, que vayan las mujeres ahí y puedan estar en mejores condiciones. Sí, el quitarle la libertad a alguien no significa quitarle su dignidad. Y en ese sentido yo siempre me la voy a jugar porque seamos capaces de entender que hay un límite básico que es el respeto a cada persona en su dignidad. Gobernador, fue un error, los procedimientos estaban mal estipulados, falta mejorarlos, el traspaso de recursos a fundaciones. Mira, si yo le hubiera hecho caso a los consejeros regionales cuando a propósito de ese proyecto pedían que lo cerráramos, nosotros estaríamos demandados. De hecho, está demandada la administradora regional porque esta fundación dice que nosotros le hicimos caso a los consejeros y en el fondo sacamos el proyecto sin una debida revisión. Nosotros íbamos bien con los proyectos y una vez que se levanta el escándalo, ahí ya se hace inviable el proyecto y ahí decidimos cerrarlo. Y hemos hecho todo legalmente y es por eso que en el fondo estamos en un litigio con esas fundaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en general a nivel de país? El trabajo con las fundaciones era el modus operandi que se traía desde las intendencias y que en el fondo no había una claridad, por ejemplo, respecto del traspaso de recursos. En algunos proyectos entregabas el 100%, en otros entregabas el 30%. Entonces, eso se normó con la Circular 20. Ahora todos los proyectos se van entregando parceladamente. También se normó con la Circular 20 que hay que tener siempre una boleta de garantía. También se normó que todo esto tiene que ser por concurso público o por licitación. Yo creo que esos tres elementos, que eran los que faltaban de una manera formal, son los elementos que nos han permitido una mejora en los procedimientos. Y que yo creo que ahora, hoy en día, sabiendo que todo traspaso a una institución privada sin fines de lucro va a pasar por estas condiciones, yo creo que eso va dando más certeza que se están cuidando mejor los recursos. ¿Los montos igual? Porque cada cierto monto no pasaba ni por Contraloría. Por lo menos la postura nuestra es que, en el fondo, independiente del monto, siempre va a pasar por el Consejo Regional. Y hay proyectos bajo un cierto monto que no pasan por revisión del MDS, pero siempre está la normativa y siempre está, en el fondo, el control del CORE y el control de la DIPRES respecto a la aprobación de los proyectos. Sí, claro. O sea, en definitiva y en resumen, una transparencia para que la gente sepa dónde y a quién va. Este año nos vamos a demorar quizás más en ejecutar. Perfecto. Y eso quizás nos va a afectar en la ejecución de fin de año. Pero sin duda que en la medida que vayamos aprendiendo a mantener estos elementos de transparencia, va a ser mucho mejor para dar mayor certeza a la ciudadanía de que todo se está haciendo bien. Ahora, quiero aclarar, esto no es el Servio. O sea, aquí no ocurrió nada de lo que pasó allá. No. Son fundaciones que no tienen nada que ver con lo que conocemos, el caso que conocemos acá en Antofagasta. Gobernador, ¿cómo está la cosa en el Consejo? Ahora que habla justamente del Consejo. El viernes vimos un consejo medio duro, por decirlo de alguna forma. Para no decir, agarraba las mechas, no sé. ¿Cómo van las cosas dentro del consejo? Tengo la sensación que lo que viene en octubre también está jugando un papel importante ahí dentro del consejo. Cuando yo me postulé a gobernador, nadie quería ser gobernador, porque todos decían que tenían pocas atribuciones y pocas competencias. Hoy en día nosotros hemos demostrado que hay muchas competencias e incluso hemos atraído más recursos a la región. Y sin duda que eso está trayendo las ganas de mucha gente de querer postularse a ese puesto. Entonces, se entiende en la dinámica electoral que en el fondo se intenten hacer los puntos políticos, no así respetando la institucionalidad del Consejo Regional. Entonces, la discusión que tuvimos la tuvimos en esos términos, porque en el fondo a mí me parece que un consejero tiene todo el derecho de cuestionar un proyecto
Y el consejero siempre va a tener la alternativa de rechazar, de modificar o de aprobar un proyecto. Pero de ahí a tratar de establecer acusaciones respecto de cuál ha sido nuestra labor, eso es lo que yo creo que no es lícito. Uno puede opinar lo que quiera, siempre y cuando no transgreda, en el fondo, la honra o la dignidad de otra persona. Y eso es lo que yo les cuestioné, que en el fondo ellos habían planteado aseveraciones que eran juicios finalmente y que no tenían que ver en el fondo con la labor. Porque todo lo que nosotros presentamos al Consejo Regional lo presentamos para que ellos lo aprueben. Hubo un episodio, hay una parte donde se hizo ver algo, o se quiso hacer ver algo muy similar con lo que pasó con el Poder Judicial en la compra de vehículos. Se habló de un auto ahí, de un modelo de alta gama. ¿De qué se estaba hablando? Un auto Nissan jamás ha sido, perdón, no sé si puedo decir la marca, pero un auto Nissan jamás ha sido un auto de alta gama. O sea, en el fondo, no sé, yo creo que en el fondo está tratando de sacarse algún punto político, algo, respecto de situaciones que han sido normadas, pero todos los antecedentes se le van a presentar a la consejera y seguramente ella los va a publicar y espero que ahí dé las excusas correspondientes. Gobernador, como siempre, agradecer el tiempo, la disposición de conversar con Antofagasta Televisión y, en definitiva, hablar de temas de recursos regionales, que es lo que importa a la comunidad y que, obviamente, siempre para la gente falta. Siempre falta, nunca sobra, pero hay que entender que los recursos son finitos, no son infinitos. Bueno, pero tenemos la responsabilidad de ejecutarlos bien, así que vamos a estar en eso y siempre dispuestos a responder. Muchas gracias, gobernador. No, gracias a ti. Usted no se vaya de la sintonía, regresamos de inmediato con más noticias de Edición Central.